Tras el impacto inicial que nos produjo la casa de la familia Pimentel, una estirpe de militares y terratenientes muy bien posicionados, creíamos que la visita iba a caer en emoción. Nada más lejos de la realidad. Las estancias que vimos en la primera parte del vídeo fueron toda una explosión de sensaciones. Sensaciones que no hicieron más que aumentar al recorrer las estancias que vas a ver. Los muebles antiguos, las pinturas desgastadas por el tiempo, las fotografías familiares y los objetos personales abandonados, aunque perfectamente preservados, daba la impresión de que la familia Pimentel hubiera salido ayer de la casa. En este viaje al pasado vas a disfrutar de rincones llenos de belleza, misterio e historia, mientras desgranamos la vida de los últimos habitantes que concluyó con la vida de esta quinta. ¿Comenzamos? Madre mía, estoy sin palabras. ¿Qué pasote? Fijaros, qué figuras. Es que ya no quiero tocarlo mucho. No le falta detalle. Madre mía del amor hermoso. ¿Esto qué es? Una cajita aquí. Y esto no sé para qué es, porque aquí las velas no caben. Aquí mira esto. Lo tiene bien puestecito aquí con sus velas. Su rosario. Mirad, ahí hay dos llaves. Tienen al Señor y una virgencita. Qué bonita que es. Oh, Dios mío, qué maravilla. Perdonad que me repita tanto, pero es que además si estuvieseis en persona, es que alucinaríais muchísimo, o sea, sin palabras. Estoy igual que cuando lo he mirado. Y fijaros el huequecito, que no le falta en ningún sitio, ¿eh? Su cortina. Madre mía. Yo antes, mis apasionados, estaba como tú, detrás de las cámaras. Y es impresionante, es bonito. O sea, te emocionan estas casas. Pero verlas, mira, me pego unos viajes alucinantes. Me tiro horas y horas en coche, pero cuando llego al sitio y veo estas cosas, vamos, hasta mi enfermedad, que tengo fibromialgia, para aquellos que no sepáis. O sea, en estos momentos el dolor es que como si no existiera, porque es como me quedo alucinada, es como si no estuviese, pero luego cuando me acueste verás, pero me da igual, porque disfrutar este momento, ¡buah!, no os podéis ni imaginar. Hay que disfrutar el momento, mis apasionados. Se puede disfrutar de lo que te gusta. Mirad qué bolso. ¡Ay, qué maravilla! ¿Por qué lo tiro? Esto me gusta mucho. Ah, pero este ya tenía bombilla. Y es que aún me queda grabación, ¿eh? Los apasionados, esto es enorme, este palacio. Mirad las sábanas. Pero mirad el mueble. El mueble se puede enseñar. Mirad el cabezal. Fijaros qué curioso lo que hace aquí. Una esquinita. Maravilla. Estoy pisando una alfombra. Mirad el suelo. ¿Habéis fijado a la entrada que era como de cemento? Y a lo que estamos encontrándonos. Y mirad. Ver esto también tan antiguo. Me he emocionado.
te levantas de la cama, te acuestas y lo que decían en otro sitio, te acuestas o te sientas ahí al lado de la ventana, le rezas para aquella gente que reza. Yo he de confesar que de vez en cuando sí que rezo, no siempre, pero les rezo a mis seres queridos que están ahí arriba. Fijaros cuántas toallas. Mirad qué vago. Parece como si fuesen las piernas de un animal. Es que llega la alfombra hasta allá abajo. ¡Ay! Que me he dejado el armario, mis apasionados. Bueno, no, vaya, hombre. Ah, mira, aquí dormía un hombre. Mira qué traje, tío. Dios, qué bonito. Mirar esta habitación también. Y las puertas son todas iguales, ¿eh? Que tiene aquí el cristal. Sobre 1920 nacieron los descendientes de los Pimentel, que construyeron la quinta, Duarte y María. Duarte marchó al ejército e inició una incipiente carrera militar, pero no la continuó para volver a la finca familiar y continuar con los negocios que en tanta fortuna habían llevado a la familia, el cultivo de la vid. Algunos años más tarde, Duarte tomó las riendas de la quinta, tras el fallecimiento de sus padres. Su gestión fue exitosa, ya que no solo modernizó la finca, sino que amplió su influencia en la comunidad agrícola de la localidad al convertirse en presidente del gremio de la boura, o agricultura, que jugaba un papel crucial en la regulación, apoyando a la agricultura durante el régimen político del Estado Novo, que imperó en Portugal entre 1926 y 1974. Con esta labor, Duarte facilitaba a la comunidad agrícola de la región asistencia técnica y financiera, facilitando el acceso a maquinaria moderna y créditos. Sin embargo, los cambios políticos y económicos de la posguerra trajeron nuevos desafíos. La llegada de la Revolución de los Claveles en 1974, que marcó el final del Estado Novo, significó una transformación radical para Portugal. Las políticas agrarias se liberalizaron. Muchas de las instituciones corporativistas, como los gremios agrícolas, fueron disueltos o reformados. Como cualquier cambio, afectó a la vida de los Pimentel, aunque no fue su final. Mis apasionados aquí, porque es grande, es grandecilla, pero es que la cama es enorme. Estoy alucinando. Fijaros. Vamos a ver qué tienen por aquí. No sé por qué tenían tantas llaves por todos lados. El espejito. Mira, aquí hay una mujer. ¡Oh! No me lo creo. Una eco, tío. Uy, eso no lo voy a enfocar. Madre mía, mira. Ya ves. Ya ves. Aquí hay una foto que es mucho más reciente. ¿Esto sería para las venas? Un cenicero. ¡Hay un rosario! Ahí va. Ahí va, ahí va. Qué bonito. Fijaros las gafas. Aquí tienen la ropa. En el de abajo hay muchos papeles. No lo voy a abrir. Este cuesta abrirlo. Aquí tenemos música de noche.
Vamos a ver el armario. Hola, mira. Una boda. Qué chulo. Vamos a ver el armario. ¿Sería una cama de matrimonio? ¡Ostras! ¡Cuántas corbatas! ¡Qué curioso! ¡Hostia! ¿Esta no pega al cante que no mis apasionados? ¡Madre mía! ¡Qué de corbatas! ¡Oh, qué bonita esta! Esta sí me gusta. ¡Qué de trajes! ¡Alucinante! ¡Qué de trajes! Oye, ¿habéis fijado una cosa, mis apasionados? He visto en todos los armarios romero colgado. Ay, ¿por qué tienen romero colgado? ¿Qué significa? Ostras, si alguien lo sabe me lo puede decir. ¿Qué significa el romero colgado? Madre mía. ¿Ves? Es que es el segundo armario que lo veo. Ay, que me he pillado el dedo. Qué tonta. Estos son vasitos. ¡Oh, Dios! Es que ni se puede abrir ni se puede cerrar. Pero mirad qué bonito. Espejo. Y un mueblecito. Mirad la parte de abajo. Nos venimos a las patas de la cama. Es como la otra. Mirad, mirad, mirad. Lo de los pies. A ver si puedo enfocarlo bien. No sé si se verá bien, mis apasionados. Aunque es igual. El cabezal. Sí, es igual, ¿lo veis? Qué bueno. La foto del Señor. Mirad qué rosario más bonito. En el siglo pasado era frecuente colocar el rosario en la cama o bajo la almohada para obtener protección espiritual, expresar devoción, rogar por la salud o incluso como reclamo de fertilidad. Esta creencia, que todavía perdura, refleja la profunda influencia de la religión en la familia Pimentel. Estoy alucinando. ¿Esto qué es? ¡Una linterna! Un montón de crema. No hay gran cosa. Los enchufes, que son muy graciosos. ¡Ay, que bien enganchado! Unas alfombras son una maravilla, ¿eh? Y aquí encontramos un cuarto de baño. Sí. Fijaros. Pero si puede abrir, vamos a entrar así. Oye, qué grande es. ¡Ay, mira los grifos! ¡Qué curioso! ¡Qué maravilla! Mira el huequecito este allí. No faltaba de nada, ¿eh? Madre mía, de nada. Me gusta este bote de colonia. Estoy buscando... A ver... Estoy buscando alguna fecha. ¿Esto qué es? Cepillos. No encuentro nada. ¡Wow! ¡Qué bote más bonito! ¿Es como este? Pero pequeño. Puede ser que encuentre... Mira, 2004, por fin. 2004. ¿Jorge Vocal? ¿Puede ser?
No le faltaba nada, ¿eh? Pues este es el cuarto de baño. Es grande y bonito. Ahora os vamos a enseñar. Esta la voy a dejar para la última, mis apasionados, porque tiene una cosita muy chula. Fijaros, una silla de ruedas. Aquí no queda cama, qué pena. Supongo que sería una cama chiquitita. Pero mirad las paredes. ¡Qué lujazo! ¡Qué lujazo de las paredes! El armario. Y fijaros bien en el techo. ¡Qué bonito! Es pintado, pero el otro no. Mira qué maravilla. Aquí se han cargado la lámpara, seguro que está. Ya está ahí arriba la lámpara. ¡Qué pena! Este hueco. A ver. Madre mía, qué sillón. Todas las paredes. Qué curiosa la maleta. Ay, sí. ¡Ay! Que me caigo. ¡Ay, qué rara es la maleta! ¡Ah! Mira, aquí para guardar cositas. ¡Ay, qué mona! Me encanta la maleta. ¡Qué pasote! ¡Hala! Jolines. Como no aquí, también, ¿veis? Este es naranja. Me he fijado que algunos eran rojos y este pega con el dibujito de arriba el color, ¿eh? Fijaros. Este rinconcito también aquí. Qué bonito que es. Aquí te sientas. ¡Wow, qué maravilla! No se ve nada, mis apasionados, que esta noche. Qué pena aquí con dormí aquí. Fijaros, aquí ya no está en bolsa, sino está entero la rama. Mira, la percha que parece una cruz. Almohadas. Los cajones no se pueden abrir, que lo he intentado antes, mis apasionados. Qué pena, alguien estaba enfermo, ¿eh? Aquí no hay nada. Un cepillito, pero no sé. Qué hueco más chulo. Parece una ventana, mis apasionados. ¿Fijáis bien? Y luego no le faltan cuadros y santos por todos lados. Religiosos se irán, ¿eh? Bueno, mis apasionados, ahora os vamos a esta habitación, que me encanta lo que hay. A ver si adivinas. A ti te va a gustar. Ya lo verás. ¿De tocador? ¿Qué me dices? ¡Ay! Me muero de amor. ¡Qué bonito! Es que es una virguería. Mirad. Dios mío, sin palabras. El peine y el jabón. Mirad esto, qué bonito. Colorete de la mujer. ¿No se puede abrirlo? No puedo abrirlo con los guantes. Qué pena. Mira. ¿Qué hay ahí? Otra palangana. Son enormes, ¿eh? Uy, no enfoco, ¿vale? Mira. Ay, cuánta purpurina hay aquí. Ah, fijaros. Este... Mira, que os quería enseñar. ¡El bebé! Esta foto. ¿Se ven, mis apasionados? Que bueno, chiquito un poco para allá, este. ¡Hala! Me dan toda la cara. Una postal. Esto no se puede enseñar. Ya no hay más fotos.
Hay de purpurina que no os podéis imaginar. Mirad cómo me he puesto. No me lo había limpiado antes, pero estamos igual. Vamos por la cunita. Pero fijaros qué cuna más rara. No había visto yo una cuna así, nunca. ¿Os imagináis por qué lo digo? Sí, ¿verdad? Por esto, mirad. Es que es muy raro. Y esto así, lo levantas y lo quitas. Pero es que esto es plástico, mis apasionados. ¿Qué cunas más raras hacían antes? Bueno, un invento. Es curiosísima. ¿A que sí? Es muy rara. No podría deciros si me gusta o no, porque es que estoy sin palabras. Es rara para mí. Estamos ante una cuna cromada infantil que ya estaba a la venta en la década de 1930. Así que bien podría haber pertenecido a Duarte o María. Aquí tenemos el sillón y el hueco. ¿Se habéis fijado? En todas las habitaciones tienen las mismas cortinitas, solo cambia lo de arriba, que lo ponen a juego según la habitación. Fijaros esto. Aquí tenemos papeles. A ver si los retiro un momentito. Fijaros, las velas. Mirad qué guantes. Estos son de piel, ¿eh? Son de piel. No voy a enfocar más para allá. Aquí hay muchos papeles. ¿Qué? Hay servilletas aquí, qué curioso. Ahora le diré a Germán que aquí hay más papeles. Que esto no me da cuenta. ¡Ay! Que no se puede abrir. Sé que lo que digo, están bufados. O yo no tengo fuerza. No tengo fuerza ya. Dan la lámpara. Pero ¿y el cabezal? ¿Esto qué es? ¿Es hierro o qué es esto? No sé ni qué es. De ahí. Madre mía. Qué bonito que es. Mira la muñeca. ¡Oh! ¡Ostras! ¿Cómo pesa la muñeca? Qué bonita que es la cama. Y aquí abajo, en el de los pies, es que está estrechito, mis apasionados, lo juro, Si es que no se puede ni grabar casi. Mira, para colgar la ropa. Mira, la cama. Es que está muy estrecho. Pues me gusta mucho esta habitación. Mucho, mucho. Vamos a hacer el juego de siempre. ¿Qué habitación te gusta más? ¿La primera, la segunda, la tercera o ¡tachán! La cuarta? A mí me gusta la tercera, mis apasionados. Me encanta con la cunita. El cabezal. Oh, mis apasionados, tengo un dolor de muñeca. Es que además me he puesto una muñequera. Fijaros, no puedo más. Me duele muchísimo. Mirad esto, qué bonito. Veréis aquí que hay un hombre y una niña. Ahora lo enseño de cerca. Fijaros. ¡Qué mona! Bueno, vamos a retirar la luz de arriba. Tengo una luz arriba. A ver si lo vemos bien así. Ay, mira qué carita tiene más mona. Qué cara más mona tiene, ¿verdad? Las cosas, la colonia y todo esto.
¡Ay, qué bonita! ¿Y esta silla? ¡Uy! Es que está roto. ¡Ah, mira! Aquí pintado. Es una silla normal. Pensaba que eran de estas que... Si estás enfermo... No, sí, sí. A ver, ¿se puede abrir? Sí, mis apasionados. Esto es una sillita de personas que están enfermas. Habría alguien enfermo por la sillita de ruedas. Se sentaba aquí, hace sus necesidades. Este también tiene su rincón, ¿eh? ¿Lo veis? A ver, ¿qué más hay por aquí? Mirad qué bonito. Wow. No lo voy a poner de pie porque se va a caer. Pues nada. Aquí son dos personas. Qué bonita. Ahí está. Vámonos aquí al pasillo a enseñaros este trocito. Ahora vamos a una sala muy bonita. Qué bonito esto. Vamos para allá. Mirad esta sala, qué bonita que es, ¿eh? Espero que os guste. ¿Preparados? ¿Estáis preparados? Tengo la luz torcida. ¿Estáis preparados para ver una maravilla? Otra más. Porque es que todo es muy bonito aquí, sí, este palacio. Fijaros. Si has visto la primera parte del vídeo, sabrás que te debo explicar el detalle de una concesión religiosa. Si no lo has visto, sin problema, ya que lo vas a entender igualmente. Verás, la familia Pimentel era tremendamente religiosa, y su influencia también le hizo tener relaciones con el nuncio de Portugal, Domenico Giacobini, quien les concedió una dispensa eclesiástica o una adaptación de la norma cristiana que se otorgaba a ciertos fieles bajo unos criterios que no vamos a valorar en este vídeo. Cada cual que juzgue por sí mismo. Bien, la dispensa daba permiso a la familia a comer carne en ciertos sábados del año, con la excepción de los días de estricto cumplimiento con las obligaciones eclesiásticas, como los sábados de Cuaresma y otras fechas solemnes. Y para que no haya lugar a duda, aquí te relato el texto traducido del latín. Con la autoridad apostólica que nos ha sido delegada, concedemos la dispensa, eliminando el escándalo y la abstinencia de carne a todos los sábados del año, incluso los de Cuaresma y Adviento, excepto solamente los sábados de 4 temporadas, la Semana Santa, la vigilia de Pentecostés y algunos sábados en los que coincide la vigilia de alguna solemnidad con el ayuno. En estos verdaderos sábados, en los que los fieles están obligados por ley al ayuno, y sin embargo, por el vigor de este indulto, pueden comer carne. Siempre debe conservarse el precepto general de la Iglesia de una única comida, y está prohibida la mezcla de carnes y pescados en la misma mesa. Bueno, ¿habías escuchado esto alguna vez? No le falta detalle. Mira, son rosas. Como con un jarrón, ¿no? Estos así en rosa. Estoy buscando el dibujo. Luego nos venimos a esta maravilla de mesa. No tengo muy bien. No podía identificar qué podría ser. Ay. Que es verdad que no me acordaba que no podía abrir aquí, que está lleno de papeles también. Mirad, aquí estaba el reloj.
Pero fijaros, había una familia, un cura. Madre mía, estoy maravillada. Mirad esta mujer. Qué pintada. Esto está muy bonito. Estoy enamorada sobre todo me encantan estas cosas así. Qué pasada. Aquí había el reloj. Mirad este sí. Qué sillón más raro. Sería como, no sé, una sala de espera. Me da a mí. Ahora entenderéis por qué lo digo. Fíjate, la mesa. Mira, ahí se pone un brasero. En mi casa había una mesa así que ponías el brasero abajo y esto era más largo en el cual tú te sentabas y te tapas. ¿Qué mesa esta? Mira las patas. Qué bonito. Todo tallado, ¿eh? Es que... La bandeja. Pajaritos. Silla redonda, qué curiosa. Ay, qué bonita. Me encanta. No me gusta más la del comedor. Wow, la figurita está rota. Me gusta esto aquí con el jarroncito. Aquí hay otra mujer. Aquí la ventanita. Creo que es una ventana, esto es una puerta. Es lo que comentaba, me da que es una sala de espera. Justo aquí es donde se encuentra la dispensa papal que te he explicado antes. Y fijaros, no te muevas, que vas a ver lo que también me ha maravillado. Fijaros, vamos a entrar como los reyes por aquí. ¡Qué puerta! ¡Tachán! Uy, pues no puedo abrir esta valla, hombre, me ha dejado cortar. Mirad qué pedazo de despacho. Huele a libro. Fijaros. Dios mío. Que lo he visto antes y me ha dejado sin palabras y sigo sin palabras. ¡Qué maravilla! Vamos a empezar viendo fotitos. Aquí era militar, alguien, ¿no? Oye, era guapo, ¿eh? Este hombre. ¿Es el mismo? Es el mismo. Y si no se parece, igual es padre e hijo. A saber. A mí me parecía enfermo, ¿no? Este hombre. Parece enfermo. Las mujeres. Estás apegado. Ahí no voy a enfocar mucho en mis apasionados, que hay muchos papeles. Las balas. ¡Ay! Es verdad que no las había visto Las con la toques, foto. Mira, y la llave. No las toques, la llave Me se encanta queda la vacía, llave. no bala, no las toques. Fijaros, hay balas. Esto es un negativo. Sí. Negativo. Ay, es verdad. Son unas personas de pie. Es que la Mikey no sabe que es un negativo. No. Esto no se podía abrir, perdonad. Ninguno. Pero os voy a enseñar. ¡Ah! ¡Cuántos libros y cuántas cositas! ¡Madre mía! Fijaros. Es que además aquí, claro, como despacho que es, pues está lleno de papeles. Esto no lo puedo abrir tampoco. Esto tampoco. Hay mucha información. Y aquí abajo también, ¿no? Sí, ¿Lo has dicho antes? Sí, no se puede abrir nada. Pues Es no. documentos, o sea, tampoco es nada más que papeles. Pero hay información del lugar que nos puede mostrar. Pues ya veis qué mueble más bonito. Aquí es bonito. Mira, alguien ha tenido el detalle que ha puesto aquí esto para que no se caiga, Tronqui. Qué bueno, me gustan mis apasionados.
Aunque voy a tener cuidado. Uy, ahí hay más. Mira qué vagón. ¿Esto qué es? Ay, la entrada. Ay, mirad la entrada. ¡Tachán! Ya sabemos esta puerta qué es. ¿De qué trabajaría el hombre? Porque hay muchas tarjetas, ¿eh? Pues mis apasionados. Hasta aquí. Con esta verdadera imagen que me gusta mucho. Hostia. Vamos a ver los libros, mis apasionados, fijaros. De todas clases. Todas las clases de libros que tiene. Este pone arte. Madre mía. Estaba muy bien informado, ¿eh? Parece ser que le gustaba la historia un montón. Do 25 de abril. Bueno, aquí estamos en la capilla. Vas a alucinar lo bonita que es. Mirad. Bueno, esta es Maika, que es muy bonita, mi niña. Pero fijaros. Duarte supo adaptarse a los tiempos más contemporáneos y continuó con las labores del cultivo del vino a gran escala, mientras lideraba otros movimientos comunitarios y religiosos, como fue la presidencia de la Santa Casa de la Misericordia. En la década de los 90 estaba implicado en asuntos políticos y velando por el bien del pueblo. Curiosamente, en esa época se iniciaron protestas serias en relación a las fuentes públicas, ya que el ayuntamiento quería quitar algunas para fomentar el ahorro público de agua, cuando todavía no se había desarrollado una infraestructura que cubriera todas esas casas de la zona. La vida siguió pasando, y el tiempo no perdona. Se llevó a Duarte y María, cuando tenía una edad avanzada, en la primera década del año 2000, momento en el que concluyó su historia y comenzó el declive de su quinta, que hasta la actualidad permanece abandonada. A ver, aquí la puertecita. Qué pena que falta una virgencita. ¡Oh, mirar! Está la copa. Flipa, nene. Qué maravilla. Jolín, qué detalles. Dios mío. ¿Esto qué? Ah, mira, para confesarte. ¡Ah, qué bueno! Te pones aquí y el cura se pone aquí detrás. ¡Ah! Mirad. Ay, no me acerca mucho más, que esa telaraña. Sí, Uy. Pues mira, mis apasionados. A lo enseño desde aquí. Ay, que me caigo. Mira. ¡Ay, hay dos! ¡Hala! Oye, ¿habéis visto este hueco? ¡Qué maravilla! Ahí tendrían las hostias. ¡Uf! ¡Qué de mosquitos! ¡Uf! Mis apasionados. Mirad aquí. Ahí entra el cura. Voy a subir. ¿Están bien las escaleras estas? Aquí subí el cura. ¡Ay, qué ilusión me hace esto! Ay, lo que no sé si meterme aquí dentro. ¡Uy, qué sensación, Fijaros. Esta parte. Ay, tengo el techo pegado aquí arriba. Mirad la pared. Es que no le falta detalle. Ahí tenemos a todos ahí.
Madre mía, estoy sin palabras. Aquí no me voy a subir mis apasionados porque veréis. A ver, por aquí cómo está lleno de arañas. Tienes razón. Amigos, me da un poquito de miedo. Qué bonito se ve desde arriba, ¿eh? Te acerca al techo y es que te deja sin palabras. Allí no me arriesgo, ¿no? Vamos a subir igualmente. Por aquí que la escalera está... ¿Cómo está? Es el cura. Para que hable el cura desde ahí arriba. ¡Wow! Esto da mucho miedo. Mira, desde aquí se lo puedo enseñar. Pero es que... Fijaros. Desde aquí arriba. Puede tocar. Si fijaros desde aquí arriba. ¡Ah! Vemos a Germán ahí con la luz. Que parece Jesucristo. Mira desde aquí arriba, no me atrevo a ir más allá. Y nada, ya tenemos esta capellita grabada, súper chula. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!